Vamos de nueva cuenta en su programa Historias que Inspiran. Bienvenidos por Impulsora Momentum. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que le damos la bienvenida. Gracias. Bienvenida a tu por espacio. invitarme. Para los que no te conocen, danos intro de qué haces, a qué te dedicas, edad, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Julieta Ramírez, yo tengo 24 años recién cumplidos, nací aquí en Mexicali y estudié Derecho. Estudié Derecho aquí en la UABC, tengo viviendo en Mexicali toda mi vida y bueno, me he desarrollado en varias áreas. Primero estaba trabajando muy fuerte con organismos de la sociedad civil, ONGs juveniles particularmente. Después empecé a colaborar más cercanamente con algunos organismos internacionales. Estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Organización de las Naciones Unidas, en un programa que se llama ONU Voluntarios, muy bonito, que promovía la creación de redes de voluntariado en todo el país para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente nosotros lográbamos que la ciudadanía saliera y trabajara a favor del medio ambiente, a favor de la educación, eliminar la pobreza, etc. Y entre otras cosas, pues ahora he colaborado más cercanamente en unas áreas más políticas, como en el Congreso de la Unión. Estuve recientemente, acabo de volver, y más que nada esa es mi trayectoria en organismos internacionales, de la sociedad civil, y ahora más cercanamente con la parte política. ¿Cómo te empezaste, desde qué edad te empezó esa inquietud de estar en esos temas? Bueno, yo recuerdo que en la prepa, particularmente en la secundaria, recuerdo que había ahí como un destello de hacer cuestiones sociales o algo así, pero en la preparatoria empecé a sentir que la sociedad me daba todo lo que yo necesitaba y que no sabía por dónde empezar para retribuir. Sentía que pues todos los días usamos recursos naturales, todos los días generamos basura, todos los días recibimos educación. Soy afortunadamente tengo mis papás, todo bien, mi familia, entonces sentía que estaba recibiendo bastante y no estaba dando nada a cambio. Y lo sentía de manera generalizada, siempre estamos consumiendo recursos naturales, siempre estamos consumiendo, haciendo basura, etc. Y sentí una necesidad por empezar a trabajar algo. Y yo desde la prepa me acuerdo que siempre leía el periódico. Y un día salió una organización que ni me acuerdo de su nombre, y en esa organización les marqué y les dije, oigan, yo quiero apoyar, así como voluntario. Ah, sí, luego te llamamos. Y así, después un amigo mío me invitó a colaborar en una organización que se llama Sé Líder Mexicali, muy, muy grande y muy bonita organización, y empecé como voluntaria y después así, una organización me llevó a otra y terminaste haciendo diferentes cosas. Sí, ajá. ¿Y qué es la mejor experiencia que te ha dejado eso de servir a la sociedad? Bueno, porque has estado en diferentes... Sí, entre buenas experiencias, uno, creo que según la etapa de tu vida vas decidiendo como que ahora qué funciona, ¿no? Hay veces que he decidido que hace falta darle a la sociedad. En ciertos momentos me empiezo a sentir que dentro de todo este tiempo que se dedica a diferentes causas, dejas de aprender tu conocimiento nuevo, pero muy, muy específico, ¿no? A veces te desconcentras de la universidad, te desconcentras de tus estudios, sientes que necesitas más aprender. Si quieres devolver más, tienes que aprender más también, tienes que profesionalizarte. Entonces creo que en ciertas etapas he querido diferentes cosas y apoyar a la sociedad de diferentes maneras. Y lo que más me ha dejado, bueno, en primer lugar, ha sido la satisfacción de saber que es posible hacer cambios en cualquier parte donde estés. No necesitas sentir que tienes que irte al otro lado del mundo. Todo empieza en ámbitos muy pequeños en tu colonia, en nuestras colonias de aquí de nuestra ciudad. Y las personas que he conocido en el camino, los que te han formado, los que te han dado consejo y los buenos amigos que quedan en estas etapas. De por bien. Así es, sí. ¿Cuál es el mejor viaje que has hecho, la mejor experiencia fuera de aquí de la ciudad? Bueno, cuando estaba en Sé Líder, era una organización muy interesante porque en Sé Líder lo que se hace es un seminario anual y es muy importante que se lleve a cabo, ¿no? Y en México existen diversas sedes a lo largo de todo el país. Entonces hay una dinámica muy interesante donde tú participas como voluntaria en otro seminario de otro Sé Líder de otra ciudad. Y ahí se genera un intercambio muy interesante. Uno muy bonito fue un seminario que se hizo en Sé Líder San Cristóbal de las Casas.
porque en este seminario que se hace, que es como, digamos, un esquema similar a un retiro, pero de liderazgo, nada religioso, todo a favor de que los jóvenes y los adolescentes, en este caso, descubran su potencial y se animen a hacer algo a favor de la sociedad. Entonces, en este particular seminario, pues había niños que provenían de etnias, de grupos indígenas, niños con una educación muy distinta a la que nosotros tenemos en el norte. Entonces fue muy impactante de manera cultural cómo se comportaban ellos, la forma en que agradecían todas y cada una de las actividades que se habían llevado a cabo. Era una dinámica muy diferente a lo que yo había vivido antes y muy enriquecedora. En otra ciudad. Y como casualmente fue el primer seminario de San Cristóbal de las Casas, porque se acababa de abrir la sede, pues mucha gente de muchos estados fuimos al seminario, entonces estuvo muy suave todas las personas con las que pude convivir en ¿Te relacionaste? Sí. ¿Has ido a otro país o algo? Sí, me fui de intercambio, estuve viviendo en Madrid y pues conociendo, ¿no? Más que nada así como mochilera y con mis amigos, estudiantes, todos. Y después cuando estuve colaborando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí fue una estancia en Costa Rica. Ahí estuve 3 meses en San José, e igual, eso también era muy interesante porque se hacen grupos de pasantes. Cada periodo ellos hacen su proceso de elección y escogen a 30 pasantes, pero esos 30 pasantes pueden venir de todo el mundo. Pero como es un organismo internacional regional, que es para atender particularmente a toda América, las personas que más acuden pues son chilenos, argentinos, peruanos, es decir, muy Latinoamérica. Entonces estuvo muy bonito porque ahí entendí cómo veían a México los latinos, cómo se percibe nuestro país. Casi siempre nosotros nos comparamos con potencias internacionales y como que apartamos a México de la región en donde estamos y nos comparamos de manera negativa. Entonces, lo bonito de estar en esa estancia era entender la posición de México en toda América Latina, la importancia que tiene y lo agradecidos que están con México por la historia y la cultura que tenemos muy bonita. Entonces también fue algo muy significativo. ¿Qué fue alguno de esos países que te marcó? Dijo, sí, veo a México, así veo a tu país. Sí, yo recuerdo un amigo mío que decía que estaba muy sorprendido por las instituciones y la infraestructura de México. Entonces yo decía, la infraestructura y las instituciones mexicanas, o sea, nosotros nos la pasamos quejándose de nuestra infraestructura y de nuestras instituciones particularmente, que la corrupción, que etcétera, ¿no? Pero por ejemplo Costa Rica es un país donde hay mucha igualdad, es un país muy feliz, es un país que vive muy cómodamente, pero en infraestructura no es un país muy bonito. Es muy bonito, natural, de belleza natural, pero en infraestructura no. Entonces también así nos comentan un jefe que yo tenía de Colombia, de Venezuela, etcétera, donde la infraestructura puede ser moderada, pues, pero aquí nosotros, nuestros caminos, nuestras carreteras podrían estar mejor, por supuesto, pero entiendes la posición en donde, bueno, no es así como yo lo había creído, y entiendes, uno muy importante, la posición no es la tuya y mía de vivir en frontera, cómo nos comparamos constantemente con Estados Unidos, y a lo largo de la historia, la cuestión sociológica regional de cómo deberíamos entendernos como país en América. Entonces fue muy lindo y de manera especial pues ellos estaban muy involucrados también o muy admirados de nuestras instituciones porque efectivamente, si bien podrán tener bastante corrupción y todos estos problemas que aquejan, tenemos muchísimas instituciones, organismos descentralizados, organismos autónomos que están protegiendo, o al menos en origen tienen la intención de perseguir un fin muy legítimo y muy bueno. Muchos países latinoamericanos no los tienen. Entonces entendí la dimensión de México. Te cambió la perspectiva. Sí, me cambió mucho la perspectiva en ese aspecto. El panorama. Esa plática que tuve particularmente con este amigo que te comento. Y ya te estás involucrando más un poquito a la política. ¿Cómo comenzó eso? ¿Tienes familiares políticos? No, ni uno solo. Nunca. ¿Cómo quisiste hacer ese cambio? ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, siempre me había interesado, por supuesto. Incluso yo quería estudiar ciencia política. Terminé aquí estudiando Derecho por diversas situaciones. Y siempre estuve muy atenta de qué sucedía. Sin embargo, yo tenía la convicción de colaborar en política, pero desde organismos internacionales, que fueran más de creación de programas. Me gusta mucho como la política pública que hacían los organismos internacionales,
porque sentía que siempre era algo bien hecho, siempre estaban muy bien elaboradas, siempre están basadas en estudios muy técnicos, muy especializados, conoces a personas muy estudiadas en los organismos internacionales y que al fin de cuentas están promoviendo derechos humanos, mejora de derechos humanos. Entonces yo sentía que esa era una línea que no podía haber margen de error, por así decirlo. Sin embargo, empecé a trabajar en un programa que era muy lindo, pero que a veces sentía que no se estaban aterrizando las necesidades reales de nuestro país, donde hay una desigualdad terrible, donde no me sentía tan cómoda estando siempre trabajando con instituciones privadas, muy centralizado todo, porque lamentablemente no está mal, sino que así es decir, todos los organismos internacionales están en Ciudad de México, entonces lo que podemos descender a nivel estado, a nivel ciudades, es poco. Entonces empecé a sentir que había otras necesidades sociales básicas, las que yo no las estaba atendiendo. No digo que los organismos internacionales, porque por supuesto, pero tú te sentías así. Yo sentía que estaba muy ajena, que me estaba quedando muy fuera de esta necesidad básica. Estuve 2 años trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social aquí, y pues ahí entendí la pobreza en mi ciudad. Los veía todos los días a los niños, a los adultos mayores, sin familia, sin casa, sin familia, sin pensión, nada. Entonces fue una experiencia muy dura, muy como un baño de agua fría en dónde estamos posicionados y todas esas actividades que hacemos como activistas, pero como que alejadas de la realidad social, que eso es muy importante. A veces en toda esta parte de sí, encauzar algo, un proyecto, una idea, es muy válido, pero a veces yo decía, ¿y dónde están estas personas? ¿Dónde las estamos dejando? ¿Están los niños yendo a la escuela? Estamos combatiendo la deserción escolar. ¿Qué es todo esto? Entonces, sí, me empecé a involucrar a organismos internacionales, pero por la expertise y la importancia que tienen estos organismos, ellos trabajan bajo otros niveles y otros esquemas de trabajo, de funcionamiento. Me sentí muy alejada de la raíz de los problemas, entonces sentí que por la parte política era una cosa que la ves todos los días, como lo viví cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, pero eso fue un trabajo, ¿no? Más como estudiante, digamos. Y se dio una coyuntura de una profesora que era muy amiga, tuvimos una muy buena relación en la facultad, y su hija se involucró en política. Entonces yo le regresé de una de mis estancias y le dije a la profesora, yo quisiera trabajar con su hija, tengo todo el tiempo del mundo, me quedaban 2 materias, apenas me iba a graduar, pues dígame, yo estoy a su disposición y no quiero un peso, es decir, quiero aprender. Ah, bueno, y me contactó con su hija, y su hija hicimos una relación, empezamos a trabajar, y ella fue la que como diputada federal me invitó a trabajar con ella en Congreso de la Unión, y hasta ahorita ha sido una relación muy interesante, y me siento muy contenta por el nivel de incidencia en el que se puede tener. Y en otras áreas, como eras en la secundaria, en la prepa, en la universidad, ¿cómo te desenvolvías con tus amigos, familia? Muy bien, pues bueno, siempre fui una persona pues muy atenta con mi familia siempre ha sido pues, el núcleo más importante en mi vida, por supuesto, y pues en la preparatoria empezaron las inquietudes, ahora sí, de historia, de política, de gobierno, de todas las controversias de esto, pero muy bien. ¿Ya has practicado algún deporte o algo así? Sí, desde cuando tenía como 10 años hasta los 15 practiqué básquetbol. ¿Básquetbol? Sí, estaba en básquetbol y me fui a competir a nivel nacional y todo muy bien, pero ahora sí que me lastimé la rodilla y se acabó mi carrera de basquetbolista. Y ya me tuve que dedicar a otras cosas. Se jubiló del deporte. Así es, me tuve que jubilar del deporte. ¿A qué ciudad llegaste ahí con el básquet? ¿A qué torneos? Pues a la Olimpiada Nacional, en Baja California invierte bastante en sus deportistas, entonces sí tuvimos la oportunidad de ir a Guadalajara a un torneo, fuimos a Las Vegas a otro torneo, me tocó la Olimpiada en Tijuana, lamentablemente, no pudimos viajar para la Olimpiada, siempre es lo suave, ¿no? Y bueno, muchos torneos locales. ¿Qué aprendizaje te dejó eso, el de la lesión? El de la lesión, lesionarte y ya sí. No practicar algo que te apasiona. Pues bueno, en primer lugar, el deporte como tal te enseña que hay un objetivo y lo puedes lograr, así de fácil. Si todos los días te levantas más temprano, si todos los días entrenas más que los demás, si todos los días inviertes más en lo que sabes que no eres muy bueno, puedes llegar a trabajar y hacer lo que... De una manera excelente, ¿no? De una manera muy buena, y el trabajo en equipo, por supuesto.
desde ella yo no conocí otra forma de trabajo que no fuera en equipo. Y la lesión, bueno, eso sí fue muy duro en mi vida, la verdad. Ya me han operado 2 veces de la rodilla por lo mismo. Y sí fue muy duro enfrentar el decir, ¿sabes qué? Es que ya no puedes jugar, ¿entiende? Ya no puedes. Era mi prioridad número 1 y ya no va a existir, olvídalo. Porque aparte me lastimé muy pequeña, tenía 15 años. Entonces, sí. La operación que yo necesitaba en ese momento, tenía que esperar de perdida hasta los 19 años para hacerla. Entonces no puedes jugar porque no te puedes siquiera operar, es decir, pues ni modo. Así que hasta eso tuve un proceso de resignación medio rápido porque podía intentar jugar, pero no era lo mismo, no podía correr igual, no podía brincar, no podía hacer muchas cosas. Entonces, bueno, si era hacerlo a mal o hacerlo a medias, pues ya no lo haces con el mismo entusiasmo. Pues afortunadamente tuve un proceso de resignación pronta de decir, pues ni modo, es salud, no te puedes enfrentar a eso, es la salud, pues ya. Y bueno, pues me concentré más en mis amigos, yo creo en esas fechas, encontré otras cosas propias de la adolescencia, que salir y todo esto, y luego empecé a tener otras inquietudes sociales, y afortunadamente encontré espacios donde se podían hacer cosas buenas y nuevas, y particularmente en esos procesos de adolescencia, pues todo te parece muy interesante, muy nuevo, en todo quieres estar, y pues encontré amigos que estaban involucrados en eso, y pues Y eso es lo que te fortalece. Ajá, sí. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar, leer? ¿Qué libros te gustan leer? ¿Qué actividades extras que te...? Extras, pues bueno, a mí me gusta mucho todo lo local, lo identitario, sí, local o nacional o mexicano, libros de escritores mexicanos y también la música folclórica latinoamericana y de México es así, es mi máximo. Claro, por supuesto el rock en español y todo eso que también, ¿no? Pero así mi máximo sería eso. ¿Cuál es el último libro que leíste? Bueno, el último libro que leí se llama Cronopios y Famas de Cortázar y ahorita estoy leyendo otro que se llama Cómo mueren las democracias. ¿De qué hablan esos libros? Cronopios y Famas es un microrelatos de Cortázar, y Cómo mueren las democracias es un libro que se volvió así como famoso porque salió en una entrevista con Denise Dresser y otros donde justamente ella se lo recomendaba a un chico y el chico decía que no, y se volvió así como un libro medio controversial, digamos. Pues había que leerlo. No ha sido mi máximo, pero pues... Tenía que leerlo. Tenías que leerlo, ajá, sí. ¿Algún personaje, algún de la historia que te inspire a seguir haciendo más causas sociales? Bueno, de mis personajes favoritos siempre voy a hacer referencia a los mexicanos. Y por supuesto para mí es Benito Juárez. Que justo acabo de leer también la biografía de Benito Juárez hace como 3 semanas. Y es un libro de Pedro Salmerón. Él me interesa mucho porque él plantea la historia que debemos entenderla de manera distinta. Casi siempre nos enseña la historia con los personajes y luego desciendes. En tal año pasó tal y lo hizo quién sabe quién. Y en tal año y así, ¿no? Siempre estudiamos la historia de arriba hacia abajo. Y él tiene digamos, este nuevo impulso de estudiar la historia al revés, de entender la conformación de los movimientos sociales, de cómo surgen y cómo estos movimientos empoderan a los grandes líderes, no al revés, como creemos que debería suceder. Entonces me gustó mucho esa biografía porque justamente él manejaba este esquema de la guerra de reforma, en donde prioriza la vida de Benito Juárez. Entonces, pues bueno, de lo más bonito que siento que nos enseña Benito Juárez es el espíritu de la ley, que es cómo entender la ley, cómo entender, por ejemplo, la figura de Benito Juárez bajo... en un momento en donde estaba instaurando un gobierno, es decir, ¿cómo le haces para decir a la gente, sí, yo soy una figura legítima para representarte a ti y representarlos a todos y impulsar causas sociales? Entonces, es una forma de entender nuestro país muy bonita y también del espíritu de la ley tan firme. Siento que incluso me ha enseñado más eso que cualquier otra cosa. Sí, de entender qué es la ley y por qué respetarla de una forma tan total, pues. Entonces ha sido muy bonito esa parte. ¿Qué personaje ahorita vigente te gustaría conocer de México? A mí me gustaría conocer mucho a Elena Poniatowska y por supuesto a nuestro presidente. Porque de Elena tiene varios libros, por ejemplo 2, uno que se llama Las Indómitas
y otro que se llama Las Siete Cabritas, donde es visibilizar a la mujer en la historia. Entonces, es una cronista muy famosa. Me gustan mucho los autores que son cronistas, porque no dejas de aprender de tu propia historia, de quién es, de dónde estamos situados, y porque aparte la manera de Elena de hacer crónica es muy literaria, entonces además es poético, es muy lindo, entonces me gusta. Y pues por supuesto a mi presidente, porque la forma en que él como fenómeno a lo largo de estos años me parece muy interesante cómo se ha conformado políticamente esta coyuntura y el fenómeno Andrés Manuel, es decir, se me hace impresionante sí, en este país. Ya de muchos tiempos nos... Sí, no es un hombre que puede movilizar a las personas que quiera, así, ¿no? Entonces, él como fenómeno político y como figura en este país se me hace muy interesante de análisis. ¿Qué valores, qué prioridades pones en tu día a día como persona, con tus amigos, con tu familia? Bueno, una prioridad que tengo muy en cuenta, porque mucho tiempo me alejé de eso, incluso por dedicarme a hacer actividades de beneficio social, es el conocimiento, el estudio. Entonces no pierdo de vista que bajo cualquier circunstancia no podemos dejar de estudiar, no se puede dejar de estudiar. Ahorita terminé ya la carrera de Derecho y estoy estudiando otra carrera en línea, y para mí es la prioridad número uno. No podemos seguir haciendo actividades sin el estudio. Y por supuesto el estar bien con mi familia, procurar lo más posible a las personas que me procuran, a mí también, y siempre bajo cualquier circunstancia sentir que estás haciendo lo que te gusta, porque si no haces lo que te gusta, eres infeliz, así fácil. No tienes vida de contestar, sí, muerto, vivo. Sí, incluso a mí me ha pasado varias veces estar haciendo cosas que me gustaban, pero que por algún motivo ya no es lo que quiero, y que no son malas, siguen siendo buenas, pero pues todos en nuestras vidas dejamos por algún motivo de decir, bueno, esto ya, pues como que me ha dado mucho, yo le he dado mucho, pero siento que sigue otra cosa, otra etapa. Y poco a poco te vas volviendo como que no quieres y te distancias y las cosas empiezan a salir raras. Entonces lo interesante es decir, bueno, ya, esto me dio lo suficiente, y aunque no tengas otra cosa más, pues esperarte un rato a ver dónde vuelves a involucrarte otra vez y adelante, pues, pero... Y que surge nuevo, ¿no? Ajá, que surja nuevo, porque siempre sea algo que te guste, porque mientras, no, yo creo que por eso la gente es infeliz, lamentablemente. Por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué estás haciendo en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar si te quieren contactar? Bueno, pues mi teléfono es 686-135-3784. En mis redes sociales, Julieta, en Facebook estoy como Julieta A. Ramírez, y en Instagram estoy como Julieta Andrea 0. ¿Un mensaje que te gustaría dejar por último? Bueno, pero no, agradecerte por invitarme a esta cápsula, y pues un mensaje solamente decirle a las personas que tenemos varias realidades en nuestro país, en nuestras ciudades, y que es muy importante no dejarlas a un lado sobre lo que sea que estemos haciendo, tener en cuenta que hay niños allá afuera, que hay mujeres, que hay adultos mayores, y que hay personas en altos niveles de pobreza en nuestra ciudad, en nuestro estado. No nos necesitamos a ir a los estados del sur, y eso es algo que no podemos perder de vista, que esa sensibilidad no la podemos dejar de lado sobre cualquier proyecto personal. Creo que es muy importante que lo que sea que estemos haciendo esté llegando a estas colonias, a estos espacios en donde parece que están a veces olvidados por quien sea. Entonces, eso es un mensaje que a mí me gustaría que la gente adoptara, y que entendiera que allá afuera hay alguien que no tiene lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que a mí más me duele, más lamento, que otros no hayan tenido las mismas oportunidades que yo, y que no pueda haber compartido con tanta gente en salón de clases, mentes brillantes que ahí están en las calles, y parece ser que a veces las olvidamos en nuestra propia ciudad, porque como tenemos una zona principal, como digamos un poco la metrópoli, hay mucha periferia que está dándote la vuelta, pero que no la ves nunca, no la ves todos los días, pero te das la media vuelta y ahí están las colonias marginadas, y creo que las tenemos muy olvidadas en esta ciudad particularmente. Eso es algo muy importante, y bueno, que sobre todo lo que sea que siempre hagamos eso que nos hace feliz, porque solo haciendo lo que nos gusta podemos ser realmente buenos, pero no perder de vista aquel otro objetivo, para que todos podamos tener un lugar
mejor de vida y más igualitario. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo y aquí tienes tu espacio, tu casa prácticamente. Muchas gracias a ti por invitarme y al equipo de producción. Pues muchas gracias chicos y nos vemos hasta la próxima.